En esta práctica de SQL vamos a aprender a crear copias de seguridad de nuestras bases de datos. Esto lo haremos gracias al comando exportar y lo podremos hacer desde la propia base de datos, o sea, desde el propio phpMyAdmin o desde la terminal de comandos a través de una serie de comandos que veremos más adelante. Existen diferentes formatos de exportación que los podemos ver en este punto. Al darle a exportar, aquí nos aparecen los diferentes formatos. Los que nos interesan realmente son el formato SQL, que es el formato oficial. Al descargar un archivo SQL, al exportar un archivo SQL, se nos creará este documentito que nos saldrá en nuestro lector de código. Yo tengo el Visual Code y nos saldrá aquí todo lo relacionado con la base de datos que hemos exportado. Tenemos también el formato CSV, que se nos guardan todas las tablas en un mismo archivo y está separados con comas y con comillas. Y lo podremos ver aquí. Y lo vemos aquí. Se nos abre en un formato Excel. Si lo abriésemos en Visual Code, se nos pondría aquí y vemos que está separado por comas y por comillas. Si nos descargásemos un archivo CSV para Excel, que sería este formato, la diferencia sería que en vez de separado por comas, estaría separado por punto y coma, simplemente para leerlo en formato de Excel. Luego tenemos el archivo JSON, que es un tipo de archivo que se puede exportar a cualquier tipo de plataforma. Luego también tenemos el formato LaTeX, que es un editor de texto para los textos científicos, que se vería del siguiente modo, así. Luego tenemos el formato MediaWiki, que es el formato con el que se hace la Wikipedia, y al abrirlo pues vemos también cómo sería. Y este es el formato que se utiliza para la Wikipedia. Por eso hay muchas páginas que tienen formato Wikipedia, pero no son realmente de la Wikipedia, porque es un tipo de formato de dato. Tenemos también documentos de texto como Word o el OpenOffice, también tenemos el PDF. Nos interesa hablar de los formatos de exportación de PHP Array, que nos exporta la base de datos como un array estático. Pero nosotros cuando utilizamos una base de datos tiene que ser algo dinámico. Esto porque se hace pues simplemente para cuando las tablas ya se quedan definitivamente de forma estática, se exportan en formato PHP. Y quedaría del siguiente modo. Esto sería una exportación de datos de PHP. Vemos que está en array. También tenemos el formato XML. Con este formato es estructurado y de cara a compartirlo con otras plataformas va muy bien. Soporta el comando createTables, mientras que el formato JSON lo guarda únicamente como información, no como la estructura. Por lo tanto, el XML es más útil para recuperar info y mantener la estructura de la base de datos. Y se vería del siguiente modo. Se vería así. Y nos guarda la estructura de la base de datos. Y ya para terminar, tenemos el YAML, que es Yet Another Markup Language, que sería como el sucesor de XML, y se vería así.
Así estaría bien. Bien, ahora vamos a explicar cómo hacer la exportación e importación de una base de datos a través de la consola CMD. Para ello deberíamos abrir la consola y localizar nuestra carpeta de nuestro servidor. Yo tengo el WAMP, la carpeta bin, MySQL, MySQL la versión, de nuevo la carpeta bin, y aquí dentro deberíamos buscar un archivo que se llama mysqldump.exe, un ejecutable. Lo vamos a buscar fácilmente así, MySQL. Ahí estaba, aquí está. Y ponemos los siguientes comandos. Vale, lo que estamos haciendo es una exportación. Este es el comando para exportar. El usuario, yo he puesto el usuario root, que es el que tiene todos los permisos. Y exportamos la tabla empresa con este nombre. Vamos a probar a hacerlo con con esta tabla que se llama, con esta base de datos que se llama Agora. Agora.sql y debería funcionar. Vale, ¿cómo sabemos si ha funcionado? Nos vamos a la carpetita y vemos que se ha creado. Y luego lo vemos aquí en nuestro Visual Studio Code que se ha exportado. Y si quisiera guardar nuestra base de datos en una carpeta, lo haríamos con la siguiente ruta. Pondríamos que se guarde y ponemos la dirección de la carpeta y que se guarde ahí. Y como podemos ver, se ha guardado dentro de la copia de seguridad. Ahora vamos a importar lo que hemos exportado en una nueva base de datos. Vamos a crear una nueva, se va a llamar Agora 2, la creamos, le damos privilegios, Agora 2, ponemos el local, Agora 2, le damos todos los privilegios y continuar. Esto lo hacemos por si acaso, pero yo voy a entrar con el usuario root, que es el que tiene todos los accesos, pero bueno, yo lo hago por si da problemas y tener otra forma de entrar. Vamos a importar la copia de seguridad de Agora en esta nueva base de datos. Vale. Y tenemos esta nueva línea de comandos. Utilizamos, en vez de el MySQL dump, utilizamos el MySQL. Le decimos que nos importe. Ahora aquí habría que poner ahora. En empresa 2 habrá que cambiar a Agora 2. Queremos que nos importe. Vemos que cambia el simbolito de la carpeta de copias de seguridad. Nos importe la base de datos de Agora. Tarda un poquito, eso es bueno. Y en teoría debería estar importada. Nos venimos a Agora 2 y se ha importado todo. Y esta es una manera de hacer copias de seguridad. Y por ejemplo queremos importar todas las bases de datos, que estaría bastante bien. Pues tendríamos el siguiente comando. Sería similar a este. Prueba base de datos total. Le damos y ahora sí debería estar en la carpeta. Y ya estaría. Problemas que he tenido con esta práctica.
Al principio, para la exportación lo tuve que hacer en la shell. Para empezar, se me abrió el PowerShell de Windows y aquí pude hacer la exportación sin ningún problema. O sea, tuve que configurar. Al principio se me abrió el PowerShell y tuve que configurar los comandos del WAMP en vez del SAMP y lo arreglé. Y luego a la hora de importar me daba muchos problemas de LASD y era por el formato, porque para hacer la exportación lo tenía que hacer sí o sí con el CMD. Y al final tuve que hacerlo todo con esto y se me lió y ya lo he conseguido. Y bueno, con esto estaría la importación y exportación de una base de datos a través del propio PHP admin y de la consola del CMD.